Los timotes estaban formados en pequeñas comunidades. La zona pues es el río Motatán. Los aborígenes estaban todos distribuidos en tribus y cada una comandada o gobernada políticamente por un cacique, siendo el principal cacique el timote. Y habitaban en unas viviendas hechas de tapias de piedra, de tierra, de bareque, con techos de madera y paja comúnmente. La ventaja del timote es que allí pues hay bambú, el clima es más cálido que la zona del páramo y allí por supuesto que utilizaban mucho el carruzo o el carrizo, como le dicen en algunas partes, para la construcción de las paredes o el bareque con madera, de manera que los indios pues tenían a sus alrededores, tenían los elementos esenciales para la construcción de la vivienda. Andinita, la dulzura de tu mirar me fascina, eres lo que yo más quiero, huele a naredo y a romero, tu piel de canela. De tierra pisada y de teja. Se dice que una de las primeras construcciones que se hace es la construcción de la iglesia. Y la iglesia tenía un techo de paja. Las paredes, por supuesto, eran de tierra pisada, pero todavía no se hacía teja. Ya con el tiempo se van construyendo hornos donde los españoles enseñan a los indios cómo construir, cómo elaborar las tejas cocidas, que es la que le van a colocar a los techos, y así posteriormente van construyendo las viviendas coloniales. Pero en la época precolonial todo era fundamentalmente, la estructura arquitectónica fundamentalmente pues eran casas de piedra, tierra y madera. Los aborígenes de esta zona de timotes, ellos generalmente aprendieron a cultivar
las rubas, que hoy las conocemos como papas, y algunos otros tubérculos, como también algunas leguminosas. Por ejemplo, claro, esto favorecía mucho el clima y las tierras, porque allí se puede cultivar arvejas, granos, arvejas, cultivaban papas, cultivaban maíz. A la llegada de los españoles, pues llevaron las semillas de trigo y comenzaron a cultivar también trigo. De manera que ellos tenían bastante alimentación, porque allí también hay la existencia de algunos animales por la cantidad de bosques que hay cerca. Comían venado, comían lapas, comían todos los animales silvestres que salen en esta zona. De manera que la alimentación pues era bastante variada en comparación con los pueblos del páramo, que son pueblos muy fríos, que son pueblos, son terrenos muy áridos, que no producían sino eran rubas o papas silvestres, que era lo que consumían. En Timote pues favorece mucho también el río, y por eso el pueblo pues está fundado o fue formado pues, justamente a orilla o cerca del río Motatán, porque necesitaban el agua para el consumo. Utilizaban desde el punto de vista de la agricultura, ellos hacían terrazas donde en las pendientes para cultivar, y a la vez de las quebradas que alimentan el río Motatán, de allí tomaban algunas fuentes que hacían unas acequias, unas zanjas que hacían en la terraza, y llevaban el agua de riego hacia los sembradíos. Esto era muy característico casi en toda la zona de los Andes, fundamentalmente en la zona de Mérida. En esta zona de Timotes, pues ya hoy no queda ningún vestigio de esas estructuras arquitectónicas, porque todas desaparecieron en la medida que fueron construyendo las nuevas viviendas, y en la medida que se asentaron allí los españoles, pues fueron construyendo nuevas viviendas de tapias de tierra pisada y de teja. Casi todos los pueblos del estado de Mérida tienen las mismas características culturales, pues, los indígenas en esa época, y cambió, por supuesto, en la medida que se asentaron los españoles, pues ellos trajeron sus costumbres y comenzaron a modificar todo lo existente allí. Ese violín que suene